Y muchas veces, hermano, no es así. Porque el hecho de que yo, hermano, ande una Biblia bajo el brazo no quiere decir que ande un desodorante, ¿va? Pero eso muchas veces no me identifica como cristiano. La gente puede pensar eso, pues. Pero realmente, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago afuera de las instalaciones de la iglesia? Porque aquí todos somos cristianos, amén. Todos, va. Todos nos llamamos bien, nos hablamos bonito, Dios le bendiga, pase adelante. Pero el hecho, hermano, de que hagamos todo eso no quiere decir, lastimosamente, que somos cristianos. Por eso, hermano, tengo una mala noticia. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y esto está allá en 2 Corintios 11:14. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que muchas veces el diablo o Satanás, el adversario, utiliza personas para dar un mal ejemplo muchas veces del cristianismo. Si usted se fija, hermano, se habla mucho de los cristianos, amén. Sobre todo la iglesia tradicional ahí está atacando, bueno, lo veo por las redes allí, que hay un montón de cosas que el evangelio, hermano, no nos ha llamado a contender, sino a unir y a enseñar el camino a aquellos que no están en él. Pero esto es lo que dice, que el mismo Satanás se viste, porque el Satanás, hermano, conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Jesús estuvo allá en el desierto, que ayunó 40 días y 40 noches, dice que se presentó al adversario y le habló con la Biblia. A Eva también la engañó con la Biblia. Y hermano, nosotros no podemos ser la excepción que nos diga muchas cosas de eso. Por eso, hermano, el enemigo se encarga de decirle a las personas, está bien lo que haces, seguí así, Dios así te ama, serví y tenés amante, haz lo que querás, porque Dios es bueno. ¿Cuándo decimos que Dios es bueno? Pero también, hermano, también Dios se merece respeto. Amén. Pero muchas veces es lo que creemos mucho, y me incluye, hermano, porque yo no vengo a acusarla a ustedes que no. Porque muchas veces el enemigo se nos dice, no, hombre, si está bien lo que estás haciendo. Con solo que no te den cuenta, con solo que está bien, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Pero muchas veces no es así, hermano. Este versículo no se lo di a los jóvenes. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, Romanos, Corintios, ya me lo pusieron aquí. Dice, no os conforméis a este siglo, que no nos amoldemos, hermano, a lo que el mundo ofrece. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos creo que conocemos la palabra de Dios, amén. Creo que todos tenemos un ejemplar de la palabra de Dios, amén. El problema es que muchas veces hacemos la Biblia a nuestra conveniencia. Nos apoyamos en versículos que apoyan muchas veces las cosas que nosotros andamos haciendo. Por eso allí no os conforméis a este siglo, sino dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Hermano, en la palabra usted puede comprobar si alguien le está hablando palabra de Dios o no. Amén. Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos, hermano, decir que somos cristianos y seguir siendo mundanos. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero sus acciones no demuestran nada de Cristo. Comenzando por este inútil servidor. Hermanos, si somos cristianos, que la gente, que se note cómo hablamos, cómo es nuestro hablar fuera de la iglesia, cómo es nuestro hablar en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en los buses o donde quiera que nos movamos, cómo es nuestro hablar. Y eso cada quien, hermano, tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Cómo hablamos? Que la gente, que se note, hermano, cómo hablamos, cómo es la forma de vivir, de actuar, etcétera. Que el fruto, hermano, de nuestra vida muestre que somos hijos
de Dios. Los frutos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por sus frutos les conoceréis. Y hoy está la temporada de mango, de aguacates y todo lo demás. Pero un palo de mango no va a dar aguacates. Amén. Solo aquella canción arrevesada que dice que sembraste una milpa y no me dice chicharrones. Pero un árbol se identifica por sus frutos. Amén. Entonces, que el fruto, hermano, de nuestra vida muestra que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Por lo menos hay 4. Y vamos a ver, hermano, por medio de la palabra, cómo se nota a una persona si es cristiana de verdad o de apariencia. Porque hay 2 clases de cristianos. El cristiano genuino y el cristiano de apariencias. Aquel que muchas veces aparenta serlo. Como les he dicho, bien raro va que usted ve las noticias allí que todos los que los apresan, al siguiente día ya salen con una Biblia, ¿va? Y de la más bonita, y diciendo que son cristianos. Y tal vez tienen una vida de 20, 30 años de andar haciendo y deshaciendo en el mundo. Yo no estoy criticando eso, hermano, porque hay muchas personas que verdaderamente se convierten en ese lugar, ¿va? Amén. A mí me tocó vivirlo. Bueno, ya estaba convertido, pues, pero así pasa. Vamos a ver eso, hermano. Número 1, el peligro de la incongruencia. Mateo 7:21, lo que acabamos de ver, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, y se entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que no todas las veces que invocamos el nombre de Dios lo hacemos sinceramente. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este pasaje, hermano, subyuga la profesión de fe a la obediencia de la palabra de Dios y a la acción que muchas veces manda. Muchas veces, hermano, la religión es vacía. Bueno, nosotros no practicamos una religión, sino que una fe. Amén. Porque las religiones imponen, las religiones se heredan. Pero la fe, hermano, es personal. Amén. Pero asistir a una iglesia, hermano, o llamarse cristiano no es suficiente si nuestras actitudes diarias contradicen al evangelio. Si lo que hacemos a diario contradicen lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, hermano, está otro problema, el impacto a otros. ¿Cómo impactamos nosotros a otras personas? Muchas personas se alejan de la fe y de las iglesias, no por rechazar a Cristo, sino porque ven conductas hipócritas o contradictorias en los que se llaman cristianos. Y yo muchas veces, hermano, he pasado por eso. He practicado con personas que algún día se asistieron a una iglesia, a X iglesia. Y le digo, mi hermano, ¿y qué le pasó? Pues no, me dice que mire, que vimos esto, que vimos lo demás, pero usted siga a Cristo. Sí, pero muchas veces las actitudes de las personas hacen que uno cambie. Y hay muchas personas que lo que hacen es alejarse despacito, tranquilo, sin hacer bulla. Y ahí están. ¿Cuál es el impacto que nosotros tenemos? Muchas personas se alejan de eso. Y gracias a Dios, hermano, porque no salen hablando de la iglesia. Y yo eso sí se lo recomiendo, hermano, cuando alguien se aleje de alguna iglesia, no vaya a hablar de la iglesia que le dio alimento. Porque muchas veces la iglesia no tiene la culpa, sino que muchas veces la tenemos nosotros como miembros de esa iglesia. Número 2, ser cristiano, hermano, es, número 1, o literal A, haber nacido de nuevo. ¿Cuántos nacimos de nuevo? Ese es uno de los primeros requisitos para ser cristiano. Juan, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. El Evangelio de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Y dice el 7, no te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. Y así le estaba hablando con este personaje, Nicodemo. Era un fariseo, conocedor de la ley. De aquellos que muchas veces se jactan que conocen la Biblia y todo lo demás, pero las acciones dejan mucho que desear. Dice que vino a Jesús de noche, lo buscó de noche, para preguntarle eso. Muchas veces, hermano, es el problema que tenemos. Esto, hermano, significa haber muerto, nacer de nuevo significa haber muerto a las viejas mañas que teníamos antes de conocer a Cristo. Aquellas cosas que muchas veces venimos arrastrando desde nuestra niñez, nuestra juventud. Gloria a Dios por los niños de escuela bíblica que les enseñan los caminos de Dios desde temprana edad. Pero muchos de los que estamos acá, llegamos al Evangelio, ya todos apedreados, con malas mañas. Y muchas veces todavía no se los quitan, ¿va? Pero ese es nacer de nuevo. Y ese muchas veces es el problema que muchas veces no queremos, hermano. No queremos que haya un cambio visible en nuestra vida. Literal B. Nacer de nuevo significa dejar que Cristo viva en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué pasa ahí, hermano? Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos creemos que Cristo se entregó por nosotros? Pues ese es el problema que muchas veces pasa, hermano. Que decimos depender de Cristo, que decimos ser cristianos, pero no queremos que Cristo guíe nuestra vida. No queremos crucificar las viejas pasiones, lo carnal, no lo queremos crucificar para seguir a Cristo. Y este, hermano, es una de las declaraciones de fe más poderosas que el apóstol pudo escribir. Nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que con Cristo estaba crucificado. Y todos creo que conocemos la historia de Pablo. Fue perseguidor de la iglesia, arrastraba, mataba a los creyentes, los encarcelaba, les hacía un montón de cosas. Pero cuando verdaderamente conoció a Cristo, su vida cambió. Ya no volvió a ser aquel mismo. Los demás cristianos sí le tenían miedo porque decían, bueno, pero este no es el que azotaba a Israel, a los cristianos y les pasaba esto. Pero un día se convencieron que verdaderamente Pablo había cambiado para bien. Por eso dice que estaba juntamente crucificado con Cristo y ya no vivía él. Dice, mas vive Cristo en mí. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces no queremos hacerle espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Cristo y el Espíritu Santo puedan morar en nosotros. Amén. Muchas veces las casas las tenemos llenas de cosas que muchas veces son inservibles. Pues no las queremos botar, no las queremos regalar, y muchas veces así está en nuestro corazón. Que no queremos dejar lo malo, no queremos dejar el pasado, sino que estamos siempre con aquel resentimiento, que me hicieron esto, que me quitaron esto. Y por eso muchas veces el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que significa, hermano? Renunciar a nuestra vieja manera de vivir para que Cristo guíe nuestras decisiones cada día. Porque cada día, hermano, es un reto, ¿amén? Diferente al anterior. Cada día. Ningún día es igual, ¿amén? Hay días buenos y días malos. Pero si nosotros dejamos que Cristo guíe nuestras decisiones, nos va a ir mejor. Literal C. ¿Cuál es el cristiano? Ser mansos, hermano. Decía nuestro pastor fundador, ser mansos, pero no mensos, porque hay diferencia. Mateo 11, del 29 al 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuánto conocemos los yugos? Hoy ya casi no se usan, ¿va? Pero digo, vivíamos allá en una finca en San Julián. Tenían allí pues en la finca, pues una yunta de unos grandes bueyes. Y le ponían el yugo.
Y ellos conocen a quién se lo pone, no se dejan de cualquiera. Ya iban a arar, iban jalando la carreta. Y ya sabían el camino. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos conocíamos ese versículo? Pero muchas veces queremos llevar nosotros solos las cargas, ¿no? No queremos que nadie nos ayude y le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga y que quite de nosotros todo problema, pero no queremos entregarle esas cargas a nuestro Dios. Jesús, hermano, ¿qué es lo que nos dice allí? Jesús nos pide unirnos a Él. Amén. Unirnos a Él. Y como les decía, hermano, en la antigüedad el yugo era una estructura de madera que unía a dos bueyes para arar una carreta o para un arado, valga la redundancia, para arar la tierra. Pero, hermano, hay una característica que la gran mayoría de las yuntas de bueyes tienen que ser casi del mismo tamaño. Amén. Porque si le ponen uno más bajo y el otro más, el peso se hace solamente para un lado. Y yo me acuerdo que cuando andaban aporcando, para que le decían las milpas, le ponían un bozal para que no se anduvieran comiendo. Pero eso es lo que él pide, hermano. Dice, para alar una carreta o alar la tierra. ¿Qué es lo que significa, hermano? Caminar al lado de Jesús y someterse a su guía. Eso es lo que significa el yugo. Dejar que los dos se lleven. Hermano, no estamos solos. ¿Cuándo dicen amén? No estamos solos. El problema es que muchas veces solos queremos arreglar los problemas de nuestra vida. Y no se puede. No estamos solos. Al estar, hermano, bajo el mismo yugo, Jesús asume la mayor parte de peso, permitiendo que la carga para nosotros sea más ligera. ¿Cuántos han sentido que alguna vez llevaban una gran carga en su corazón, en su vida, y cuando terminaron de orar se sintieron más livianos? ¿Pero por qué fue? Porque pusimos la carga también, la compartimos con Dios. Pero muchas veces queremos llevar nosotros ese trabajo, queremos solucionar el problema a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y que no nos cueste mucho. Y cuando ya no aguantamos el problema, la carga, le reclamamos a Dios. Bueno, ¿y dónde está? Porque ya que siempre va a estar todos los días de mi vida, como le dijo a Josué. Pero muchas veces, hermano, los que los alejamos de Dios somos nosotros. Amén. Dios siempre está ahí. Dios siempre está presto cuando nosotros querramos buscarle. Lastimosamente los humanos no somos así. Ahora ya vimos un cristiano genuino, hermano. Ahora vamos a ver un cristiano de apariencia. ¿Cuál es el cristiano de apariencia? Aquel que niega ser cristiano y niega a Jesús. Mateo 26, del 69 al 75. Ya que no sabemos la historia, ya Jesús había sido entregado. Y dice que Pedro le siguió de lejos. Y cuando estaba ahí interrogándole y todo lo demás, dice que fue y se sentó allí al calor de la hoguera porque estaba haciendo frío, pero dice el 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué pasó, hermano? Hermano, muchas veces nuestra manera de hablar nos descubre que somos cristianos, queramos o no. Porque tu manera de hablar, dice, te descubre. Entonces, dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre.
y enseguida cantó el gallo, lo que Jesús le había dicho. Ese es el cristiano de apariencia. Muchos negamos, hermanos, ser cristianos cuando nos conviene. Amén. Cuando no queremos que alguien se dé cuenta de que nosotros lo somos. No, yo no. No, yo voy a la iglesia, pero ¿por qué? Pues sí. Porque yo no tenía pisto para ir a la playa, porque no tenía pisto para hacer esto. Por eso fui a la iglesia. Ese es ser, hermano, estar negando ser cristiano y negar a Jesús. Y siempre, hermano, siempre hay alguien que nos conoce. Amén. Aunque nos vayamos allá para San Miguel, La Unión, para Guatemala, donde sea, hermano, siempre va a haber alguien que nos conoce. Y Pedro, eso fue lo que le pasó. Estuvo negando a Jesús. Estuvo diciendo, no, si yo no lo conozco, pero las acciones, la manera de hablar, su manera de comportarse, eso lo delataron. Así que, hermano, usted y yo, por más que querramos negar a Jesús, siempre se nos va a notar que vamos a la iglesia o que somos cristianos. Amén. Siempre. Y siempre va a haber alguien ahí señalándolos. Sí, pero yo te vi en la iglesia, yo te vi cantando, yo te vi evangelizando, yo te vi haciendo esto. Y muchos van a decir, no, yo no era. Un cristiano de apariencia, hermano, vende a Jesús. Mateo 26, versículo del 14 al 16, ya conocemos eso. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Lo entrega o lo vendemos? ¿Por cuánto vendemos nosotros a Jesús, hermano? Ahí muchos decimos, no, si es que yo no lo vendo. Pero si es nuestro pastor fundador, por un fresco de tierra lo vendemos, amén. No me acuerdo quién fue que me dijo el viernes, dije que no voy a llegar porque tengo que ir a unos 15 años. Vaya, está bueno, le digo, ojalá le hagan daño los sándwiches. Porque vendemos a Jesús por eso. Y muchas veces, hermano, por algo más barato lo vendemos. Por un partido de fútbol. Mira, hermano, yo antes era loco, era fanático, ya no. Hoy me da igual. Pero muchas veces lo vendemos por eso. Lo vendemos por un par de horas extras. ¿Ya cómo pagan la hora extra? Como a uno y fracción, va. Y algunos sí les pagan el doble. Pero, ¿cuánto vale una medicina? Muchas veces el triple de lo que hemos ganado. Y yo no le digo, hermano, que usted no trabaje, pues si el jefe se lo pide, hágalo. Pero cuando se puede, hermano, la prioridad que sea Cristo. Amén. Eso sí tiene que ser, pues, ese es el consejo. Pero muchos utilizamos su nombre, el nombre de Jesús, para engañar. Para obtener beneficios personales, muchas veces para eso, como les digo. O para manipular o mantener una fachada de que somos cristianos. Mateo 23, 28, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos a hablar del 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. ¿Cuántos me ven hermoso con este volado? Pero no sabe lo que tengo dentro, va que es el problema. Dice que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque ese es el contraste que muchas veces tenemos. Porque queremos engañar a la gente para obtener beneficios personales, manipular o mantener una fachada. La fachada de cristiano. Yo les digo algo, hermano, a los hombres, a los humanos los podemos mentir, pero a Dios no. De Dios nunca los vamos a ocultar.
porque Él todo lo ve. Así que, hermano, ese es el cristiano de apariencia, que negamos a Jesús, lo vendemos por cualquier tontería, por un paseo, por algo. Y muchas veces vienen las desgracias. Que fuimos a la playa, sí, pero ya se iba a ahogar uno de ellos. Y ese es un recado de Dios. Yo no estoy diciendo que no vaya a la playa, hermano, vaya, invíteme. Pero cuando dejamos de darle la adoración a Dios por irnos allí, ahí sí hay problemas. Por eso está, martes, jueves y sábado, pues podemos ir. Para concluir, hermano, porque ya los veo tristes. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos, mira, hermano, este es un consejo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinemos, hermano, examinemos si verdaderamente somos cristianos genuinos o no. Pero cada uno, examinémonos. Yo el jueves fui al doctor y me examinó, me puso un montón de cosas allí y me dijo, fíjate que está bien, me vaya, gracias a Dios. Hay que dentro de un año me va a dejar la cita. Mire, le dije, yo no estoy seguro si voy a llegar a ese año, pero déjeme, le dije. No estoy seguro, pues. Pero dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos, probémoslos, hermanos. O no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cuántos no nos conocemos? Que los tenemos que poner en el espejo. Mira vos quién sos. Yo soy meme. Todos nos conocemos, va. Amén. Aunque dice la palabra que engañoso es el corazón y que nadie lo conoce, solo Dios. Pero dice, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Venme que es reprobado. El que no pasó la prueba, ¿va? Ese es un reprobado, que no pasó la prueba. Entonces, examinémonos, hermanos, si verdaderamente estamos en Cristo. Examinemos si verdaderamente somos hijos de Dios, pero aquellos genuinos. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hermano, examinemos a nosotros mismos. Que este sea un día para que nos examinemos, para que verdaderamente le demos gracias a Dios si hemos estado fallándole a Él, para que volvamos a su camino, para que volvamos a las sendas que Él nos dio. Dice ahí que por su fruto los vamos a conocer. Hermanos, perdón porque este sermón no fue de motivación, sino de confrontación. Pero analicemos y veamos si de verdad somos cristianos auténticos, cada uno de nosotros. El venir a la iglesia, hermano, el haber hecho una oración, el participar en actividades de la iglesia o poseer un lenguaje eclesiástico no es suficiente para saber si somos cristianos. Pablo nos insta a examinarnos a nosotros mismos y que verdaderamente veamos si lo somos o no. Vamos a orar y decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más usted ha sido fiel. Porque, Señor, a pesar de lo que somos, de lo malo que muchas veces somos, Señor, su misericordia estuvo con nosotros durante estos días, durante la noche, cuando hay muchos, Señor, que ya no pudieron ver la luz de este día. Cuando hay muchos, Señor, que están quizá en coma, en un hospital o en una cama. Quizá muchos en coma inducido, Señor. Pero nosotros aquí estamos. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de examinarnos, de confesar nuestros pecados, Señor. No a un hombre pecador igual que nosotros, sino que a usted, bendito Dios. Gracias. Ayúdanos, Señor, a definirnos verdaderamente si somos sus hijos, Padre amado. Y le pido en esta hora que pueda tener misericordia a cada uno de los que estamos en este lugar. Y si aquí hay alguno que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones nos salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entréguele su vida. Ya no batalle usted solo. Ya no bogue esa barca usted solo. Señor, gracias por su amor. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Bendiga a Dios Todopoderoso, a la iglesia que se hizo presente en esta mañana.
Y si hay algún enfermo, algún necesitado, en su grande amor y sin misericordia, Señor, provéale, sánelo. Por favor, Señor, le pido por nuestro hermano Manuel Interiano, bendito Dios, que pueda llegar hasta esa cama de hospital, bendito Dios. Las noticias que no son alentadoras, pero sabemos y hemos confiado en un Dios de poder, a un Dios que resucitó, Señor, a Lázaro, a aquel niño también, bendito Dios, que sanó enfermos. Y en ese Dios creemos y en ese Dios le pedimos. Pero todo, Señor, que se haga de acuerdo a su voluntad. Quédese con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos en estos días, Señor, sea para su honra y para su gloria. Consagramos desde ya, Señor, esta semana de trabajo, de vida, de estudio, de todo, Señor, para que sus pasos nos puedan guiar, bendito Dios. Quédese con nosotros, protéjanos, llévenos con bien hasta nuestros hogares, protéjanos el camino, todo accidente, todo robo, todo lo que pueda pasar, Señor. Y aquellos que vamos a ir a predicar su palabra, ponga palabra en nuestros labios, Señor, no para contender, sino, Señor, que el Espíritu Santo pueda convencer que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. Quédese con nosotros, protéjanos y denos la oportunidad, bendito Dios, el próximo miércoles estar en su casa para alabar y bendecir su nombre, porque todos se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.